Hola a todos, ¿qué tal están? Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Carlos Miguel y en el video de hoy continuamos con la clase número 4 del curso de JavaScript desde cero, en el que vamos a ver lo que son las funciones. Así que sin mucha dilación, comencemos directamente con el video. Bien, primero tendremos que saber qué es una función. Y una función es un conjunto de instrucciones reutilizables que irónicamente podemos volver a utilizar, ¿ok? Es como un procedimiento. Imagina que yo tengo varias líneas de código repetidas en mi programa. ¿Qué es lo que yo haría? Yo las extraigo en una función y cada vez que yo quiera ejecutar ese código, en lugar de simplemente volverlo a escribir repetidas veces, yo simplemente lo que hago es invocar a mi función y ya ejecuta ese código por mí, lo cual nos va a hacer la vida mucho más fácil, ¿ok? Y el código mucho más limpio también. Entonces, para poder utilizar una función, primero tenemos que definirla en algún lugar del ámbito en el que la deseamos ejecutar. Para ello, lo que vamos a hacer es venir aquí al editor de código, a Visual Studio Code, ya lo tengo todo preparado, y en este caso voy a lanzar lo que es el live server, y bueno, voy a seleccionar la parte de esta clase número 4 y ahora sí, abro todo esto, acomodo, y ya estamos listos para comenzar. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para crear una función? Bueno, para crear una función necesitamos escribir esto, que es el shortcut que saca Visual Studio Code para ver la sintaxis, ¿ok? Primero, la sintaxis de una función es primero la palabra reservada function, luego hay que darle un nombre mediante el cual lo vamos a identificar. En este caso yo lo voy a llamar saludar, porque lo que vamos a hacer es crear una función que lo que haga es emitir un mensaje de saludo. Y esto que dice params son los parámetros de una función. En este caso lo vamos a omitir porque no los vamos a utilizar. Y como en cualquier otra estructura, ya sea bucles, condicionales, etcétera, tenemos las llaves. Y dentro de las llaves va el código ejecutar. Entonces yo voy a poner que cuando yo llame a mi función, me ejecute un simple console log que diga hola, ¿qué tal? Bien, de esta forma. Ahora, ¿cómo yo hago referencia a esta función y la invoco? Porque yo simplemente lo que he hecho es definirla. Como decíamos, teníamos que definirla en algún lugar del ámbito. Bueno, yo lo que haría sería poner saludar de esta forma. Pero ahora todavía no estoy haciendo nada. Tengo que abrir y cerrar paréntesis de esta forma y ahora sí la he invocado. Y si vemos, ahí tenemos el console log en la consola del navegador. Ok, como les decía, solo hay que definirla en algún lugar del ámbito. O sea que yo puedo invocarla de esta forma aquí arriba y definirla debajo. No hay ningún tipo de problema. A diferencia de en el caso de las variables, que, bueno, las variables sí necesitan ser definidas primero para luego ser usadas. Ahora, una función es básicamente como una variable también. Por lo tanto, puede ser almacenada de vuelta en otras funciones o pasada como parámetros funciones, que ya vamos a ver qué son los parámetros. Si yo declarara aquí una variable que se va a llamar saludar2 y la igualo a saludar y luego pongo saludar2 de esta forma y la ejecuto, tengo el mismo resultado en la consola de mi navegador. Tengo el mensaje, hola, ¿qué tal? Bien, ahora voy a quitar esto de aquí un momento, lo que he escrito, ok. Ahora sí. Y la voy a volver a invocar. Ahí está. Ahora, yo quiero que este mensaje que me está saliendo aquí no sea tan monótono, o sea, no sea hola, ¿qué tal? Así en plano, no. Que más o menos que te diga, ¿no? Hola, tal gente. Bueno, vamos a ponerle hola más nombre. Ok, pero esta variable en nombre yo no la he definido. Si yo guardo, obviamente se va a quejar porque yo no la he definido. Pero eso la puedo pasar a la función al momento de invocarla. O sea, yo decirle el nombre que yo quiero que ella muestre. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso tenemos los parámetros de una función. Los parámetros se pasan aquí se declaran aquí en este paréntesis donde declaramos la función. Yo le voy a decir que va a pasar un parámetro, que va a ser una variable básicamente, que es nombre. Ahora, estas variables no se definen ni con la palabra var, let o const. Simplemente se pone el nombre del parámetro y ya está. Ahora, si vemos aquí abajo en la consola del navegador, vemos que nos sale hola undefined. Es porque como le hemos invocado y no le hemos pasado el parámetro, nos sale en undefined. Si yo le hubiera pasado el parámetro, nos hubiera salido lo que yo le pasé al momento de invocarla. Ahora, en un lenguaje, por ejemplo, de programación de tipado estático fuerte, como por ejemplo es Java, este se te queja y te da error porque obviamente le tienes que pasar todos los parámetros que tú le dijiste que le iba a pasar. En este caso, JavaScript es de tipado débil, simplemente lo declara como undefined. Ahora, si yo pongo aquí, al momento de invocarla, pongo un nombre, en este caso voy a poner el mío, hola Carlos, vemos qué es lo que tengo en la consola de mi navegador. ¿Por qué? Porque este dato, o sea, este valor, esta cadena de texto, se le asigna a este parámetro que yo he declarado y es lo que se muestra aquí. Si yo quisiera tener más de un parámetro, pues yo lo que haría sería separarlos con comas al momento de definirlo. Por ejemplo, podría tener un número, luego, qué sé, un apellido y cosas así, ¿no? Bueno, pues así lo separas con coma y ya tendrías todos los parámetros que quieres. Una función puede tener hasta 255 parámetros, que es más de lo que vas a necesitar realmente, porque bueno, con que tenga hasta 3 parámetros una función me parece más que suficiente. Pero bueno, hay casos en donde a veces se extiende un poco más. Entonces,
Luego de ver esto, vamos a ver cómo podemos devolver valores, ¿ok? Voy a borrar esto de aquí y vamos a ver una cosa. Voy a crear una función que se va a llamar sumar y le vamos a pasar dos parámetros, obviamente, el número uno y el número 2 de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo quiero sumar dos números, ¿ok? Ya yo lo hago dentro de mi función, ¿ok? Hago resultado es igual a número uno más el número 2 de esta forma. Pero ahora como yo, después de calcular, en lugar de imprimirlo, como yo lo devuelvo. Bueno, para eso tenemos esta declaración return, ¿ok? Esta declaración return lo que le dice a la función es devuelve un valor. En este caso, lo que va a devolver es la variable resultado que acabamos de declarar. Vamos a ver cómo funciona. Este valor devuelto yo lo puedo almacenar en una variable. En este caso voy a ponerle una variable que se llama suma, que es el resultado de la suma. Voy a invocar mi función sumar y le voy a pasar dos números. En este caso le voy a pasar 30 y 30. Y ahora yo voy a imprimir ese resultado. Voy a imprimir suma. Si yo lo imprimo, veo que tengo en la consola de mi navegador el número 60. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Básicamente cuando ejecutamos todo esto, lo que en el momento en que devuelve esto, ya ahí se acaba la función. Entonces, ¿qué sucedería si yo debajo de un return pongo un console log y pongo todo esto? ¿Ok? Pues no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque bueno, en una función el return es básicamente como si fuera un break en un bucle o una sentencia switch. Lo que hace es declarar el final de la función. Hay casos, bueno, momentos en que alguno quizás ponga una condición aquí y si la condición se cumple, va a hacer un return a la función, ¿ok? Que lo vamos a ver incluso más adelante cuando veamos recursividad. Pero bueno, bueno, si no se cumple la función, ese return nunca se va a ejecutar y entonces la función nunca va a terminar. Pero luego de un return, luego de que una función haga return, ya no se puede escribir nada o no se va a ejecutar más código hacia abajo, ¿entienden? Porque bueno, ya se declara básicamente como el fin de la función. Y si yo aquí le dijera que no devuelva absolutamente nada, que haga un return en vacío, pues la variable suma se va a declarar como un define porque obviamente no estamos devolviendo nada. Tienes que pasarle al lado, que es lo que vas a devolver en este caso, la variable resultado que acabamos de declarar. Pudieras incluso devolver a la misma función y devolver otras cosas. Si yo hago aquí adentro y pongo return sumar de esta forma, yo podría devolver a mi función. Y vemos ahí que tengo incluso el código sobre, o sea, cómo funciona la función. Bien, veamos cómo podemos crear funciones sin tener que definirlas, sin nombrarlas. Vemos que anteriormente teníamos que darle a la función un nombre. Bueno, yo puedo crear funciones sin tener que darle un nombre. Para ello, utilizo o sea, abro los paréntesis, luego pongo el signo de igual y el signo de mayor de esta forma y abro las llaves dentro, que es donde va a ir mi código. Bueno, vamos a crear la misma función que teníamos antes. En este caso se le va a pasar un número uno, ¿ok? Y un número 2 de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es retornar. eh, la suma de número uno más el número 2. De esta forma, si le guardo, pues bueno, no tengo ningún error ni ningún problema. Pero ahora, ¿cómo yo invocaría esta función? Bueno, no tengo manera de hacer referencia a ella porque, bueno, esta es una función anónima, no tiene nombre. Yo lo que pudiera hacer es hacer esto, ¿ok? Es rodearla entre paréntesis y luego ejecutarla automáticamente. Y ahora le voy a pasar 30 y 30 como teníamos antes y ahí se ejecutaría la función. Pero en lugar de un return, en este caso lo que vamos a hacer es un console.log, ¿ok? Ahora sí y los rodeamos en paréntesis por acá. Y bueno, así estaríamos invocando esta función anónima. La rodeamos entre paréntesis, abrimos paréntesis de nuevo y le pasamos los valores. Pero, ¿qué sucedería ahora si yo quisiera guardar de verdad esta función para utilizarla después? Bueno, yo lo que voy a hacer en este caso es quitar los paréntesis y lo que haría, como les dije que una función era como una variable, pues bueno, ellas también se pueden almacenar en variables, que ya lo habíamos visto. Yo lo voy a guardar en una variable que se llama sumar, que en este caso es una constante. ¿Ok? Y bueno, lo que voy a hacer es un console log, voy a invocar sumar de nuevo y le voy a pasar dentro 30 y 30 y obtengo el mismo resultado. ¿Ok? Acabo de crear una función anónima sin nombre y la he guardado en mi variable sumar, que básicamente igual es lo mismo, pero se ve mucho más bonito que declararla con la palabra clave function. ¿Ok? De hecho, se ve hasta mucho mejor. Y estas funciones anónimas, estas funciones flecha, no necesitan escribir la palabra return para decir que van a retornar un valor. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo primero voy a quitar esto de aquí y voy a hacer esto aquí. Ya. Y es el mismo resultado. Si vemos en la consola del navegador, tengo el 60. ¿Pero por qué? Y ojo con esto. Cuando tú escribes una función flecha y solo tienes una línea de código, como en, por ejemplo, en una condicional, no tienes que poner las llaves, simplemente pones esto así y ya JavaScript entiende que esto está retornando el resultado de la suma de número uno más número 2. Si tienes más de una línea, sí debes poner
lo que es las llaves, obviamente, porque tienes que le tienes que decir al JavaScript que estás agrupando más de una línea de código en esa función, ¿ok? Y bueno, así funcionaría. Ok, veamos ahora qué son las funciones recursivas. Y básicamente una función recursiva es una función que se llama a sí misma hasta que se cumple una condición que la hace detenerse o se cumple un caso base. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si venimos aquí al código, yo voy a definir una función que se va a llamar cuenta regresiva de esta forma. Cuenta regresiva. Ok, ahora, yo los parámetros de una función no solo los puedo declarar y ya está. Yo puedo darles a ellos un valor por defecto para que en caso de que alguien no me envíe el valor que yo estoy esperando, pues bueno, tengan un valor por defecto. En este caso voy a decir que el contador va a empezar en 10 de esta forma. Y dentro de la función, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir que si el contador que me están pasando va a ser igual a cero, esta función lo que va a hacer es un return de esta forma. Y luego voy a decir que va a imprimir el contador, bien, y luego esta función se va a llamar a sí misma de esta forma. Y le voy a poner o sea, del contador, cuando la llame, le voy a poner el contador un número menos, ¿ok? Le voy a poner menos menos contador. Y ahora voy a explicar todo lo que estoy haciendo. Ahora luego lo que voy a hacer va a ser invocar a mi función cuenta regresiva sin pasarle ningún parámetro. Ok, ahora yo guardo. ¿Y qué es lo que tengo en la consola de mi navegador? Tengo todos los números impresos desde el 10 hasta el 1. De hecho, vamos a poner menor a cero para que salga el cero como una cuenta regresiva real. Ok, hasta el cero ahora. Y básicamente he hecho una cuenta regresiva con una función sin utilizar un bucle. Ok, veamos qué es lo que está sucediendo. Para eso vamos a abrir aquí y vamos a venir a poner un punto de interrupción como habíamos visto en la clase anterior, en donde yo llamo a mi función cuenta regresiva. Bien, voy a abrir la consola del navegador y voy a abrir esto un poco más. Ok, ahora sí, bien. Y yo ahora veo, nos estamos deteniéndonos aquí en cuenta regresiva, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, si entramos a la función, nos movemos por aquí. Ahora, el contador vale 10. ¿Por qué vale 10? Porque yo no le he pasado ningún parámetro a esta función. Y cuando yo no le he pasado ningún parámetro, yo le dije que el contador, si yo no le pasaba nada, iba a valer 10. En este caso, el contador vale 10. Ok. Si el contador es menor a cero, va a ser un return. No se cumple la condición y va a entrar. ¿Qué es lo que hace? Imprime el contador. Y luego lo que hacemos es restarle uno al contador. Y luego lo que hacemos es llamar a la función cuenta regresiva. O sea, la función se llama a sí misma dentro de ella. Y bueno. Luego de llamarse a sí misma, le enviamos el contador con un número menos, ¿ok? Pero en lugar de, vimos que, por ejemplo, para restar uno, en la clase anterior vimos que lo hacíamos con contador menos menos, lo hacíamos poniéndole el menos después del contador. ¿Y por qué yo lo pongo delante? Bueno, este menos menos y este más más que habíamos visto en la clase anterior, lo pueden poner tanto de prefijo, ¿ok? Como de sufijo. Si mal no recuerdo, al final era de sufijo. Si yo lo pongo de sufijo, vamos a ver que, bueno, de hecho tengo todo esto abierto, vamos a cerrarlo un momento, ¿ok? Y yo guardo así y si vengo a la consola de inspeccionar, vemos que vamos a tener un error aquí que dice maximum call stack size exceeded. Ahora voy a explicar qué es eso. Y vemos que tengo 999 impresiones del contador y el contador nunca cambió su valor, siempre se mantuvo en 10. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque este contador menos menos, el menos al final, lo que hace es primero envía la variable y luego le resta 1 a la variable. Pero como esa variable ya se envió con el valor de 10 y el valor restado se quedó antes, o sea, se quedó después, perdón, se quedó como que en un momento atrás, pues bueno, la función no llegó a tomar el valor de 9 para que sume, o sea, perdón, para que reste antes el contador, para que le quite 1 y lo deje en 9 de verdad, y lo haga antes de enviar el contador a la función, hay que ponerlo antes, de esta forma. En los bucles, pues no se nota mucho la diferencia, porque el bucle, cuando cambia de iteración, pues bueno, ya ejecutó ese código y ya le restó 1. Pero en el caso de pasárselo a una función, si lo que quieren es quitarle un valor, tienen que enviárselo antes para que JavaScript detecte que debe restar 1 al contador y luego enviarlo a la función. Y no enviarlo primero y luego restarlo, que es lo que básicamente lo que estaba pasando. Ok, ahora, ese error que teníamos ahí, que decía call stack exceeded, de hecho, se me guardó esto y se me jodió. Bueno, no hay problema, eso ya se va a joder solo. Bueno, ese error que dice maximum call stack exceeded es ¿por qué? Porque JavaScript lo que hace es apilar las llamadas a la función, las apila en una pila. Que esa pila lo que hace es ejecutar todas las funciones a medida que van llegando. Ok, entonces imagínate que yo tengo la cuenta regresiva
la primera llamada. La primera llamada, la cuenta regresiva, se apila en el primer lugar de la pila. Y cuando llega la segunda llamada, que es esta que está aquí, se apila encima de esa. Y luego se apila la otra encima, hasta que llegan a la última, en la cual el contador es menor a cero y hace el retorno. Y luego empieza a limpiar la pila desde la última, desde la que el contador es menor a cero, lo va limpiando hacia abajo. Por ende, lo que es, si esta función se sigue llamando todo el tiempo y nunca se detiene porque el contador nunca cambia su valor de 10, la pila se llena y entonces se vuelve loca y alcanza su máximo, pues bueno, espacio, ¿ok? Se llena la pila y entonces pues se enojó de todo el código. Pero básicamente así funciona, se van apilando las llamadas a la función se van apilando y cuando se deja de ejecutar la última llamada, la última función va limpiando la pila hacia la primera llamada. Por eso es que la recursividad, esto se llama recursividad, la recursividad es más lenta que un bucle y a veces trae muchos problemas como este, pero igual es útil en muchos casos. Por ejemplo, cuando quieres llamar a un servidor, a una API y en caso de que te falle, quieres volver a hacer la llamada para recuperar los datos, pues bueno, utilizarías la misma función dentro de ella, ¿ok? De esa forma. Y bueno, ahí quedaría lo que es todo esto, ¿ok? Y bueno, entonces ahora pasemos a hacer algunos ejercicios para practicar, pues bueno, todo lo que hemos visto acerca de las funciones. Y comencemos con el ejercicio número 2, que dice que un número es un número de Armstrong o narcisista si la suma de sus dígitos elevados a la potencia del número total de dígitos es igual al número en sí. Entonces lo que haríamos, pues bueno, sería venir aquí, vamos a crearnos una función que nos va a decir si el número es un número de Armstrong o no. Y ahora le tendríamos que pasar, pues bueno, de parámetro un número a esta función. En este caso, vamos a poner aquí. Y vamos a ver una cosa un momento. Yo voy a declarar fuera una variable que se llama número y voy a ponerle 100. Si yo ahora pongo número punto, yo veo aquí que tengo una función que dice toString. Este toString lo que me permite es convertir ese número a una cadena de texto, ¿ok? Y bueno, eso es para convertir, pues bueno, ese número para manejar con sus posiciones como habíamos visto en la clase anterior. Pero bueno, en la clase anterior cuando tomamos el prompt del usuario, lo dejamos tal cual, ya venía como cadena de texto. Ahora vemos cómo podemos convertir un número directamente a una cadena de texto. Hay otras formas como invocar a la clase string y pasarle el número dentro de esta forma. Pero bueno, realmente da igual cualquiera mientras sirva. Ahora vamos a poner una variable que se llama strnu, o sea, string, el número en cadena de texto. Y le vamos a poner el número y vamos a llamar a esta función toString de esta forma. La invocamos y ya tendríamos el número en cadena de texto. Ahora vamos a declarar una variable que se llama suma. Bueno, de hecho vamos a ponerla más claro, suma de dígitos de esta forma y la vamos a inicializar en cero. Ahora, lo que vamos a hacer es un bucle for en mi caso, porque bueno, pueden usar cualquiera, pero a mí me gusta más el for. Yo voy a declarar un iterador i, ¿ok? Y lo voy a separar, voy a poner i, mientras que se va a ejecutar, mientras que i sea menor, pues bueno, a strnum punto, la propiedad length, que ya la habíamos visto, que te daba la longitud de la cadena, y vamos a ir, o sea, aumentando hasta que sea menor a la longitud. Por ende, se va a parar una posición antes y como habíamos visto, el 0 cuenta, entonces la primera posición del primer carácter sería la posición 0. Por ende, pues bueno, mientras que sea menor a la longitud, terminaría una posición antes de lo que es la longitud completa. O sea, un número antes y ese número antes sería la última posición de la cadena. ¿Ok? Ahora vamos a agregar una variable que se llama auxiliar, que simplemente es para lograr ver el cálculo que vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, para separarlo un poco. Ahora, esta variable auxiliar, ¿qué debería tener? Bueno, primero tenemos que convertir el número a lo que es un número de nuevo, porque lo tenemos en cadena. Entonces lo que haríamos sería utilizar el parseInt, pudiera ser, y pasarle dentro el strnum.shareAdd, que lo hemos visto antes, le pasamos la posición donde está el carácter y él nos lo va a devolver, en este caso shareAdd, y le pasamos la i, que es el iterador. En este momento él va llevando, pues bueno, todo lo que es las posiciones, ¿no? Y ya tendríamos aquí convertido ese, ¿cómo diríamos? O sea, ese número, ese carácter a el número. Entonces ahora lo vamos a elevar a la potencia, ¿no? Vamos a poner el carácter de exponenciación y lo elevaríamos a la potencia de, pues bueno, en este caso era la longitud de o sea, la longitud del número en dígitos, o sea, cuántos dígitos tenía. Por ejemplo, tenía 4 dígitos, su longitud es 4. En ese caso, utilizaremos de nuevo la propiedad length de esta forma. Y pues bueno, al final vamos a poner suma de dígitos más igual a la variable auxiliar. ¿Ok?
Ahora, fuera lo que vamos a hacer es una condicional. De hecho, ni siquiera una condicional. Vamos a utilizar un operador condicional ternario. Vamos a poner aquí un return y vamos a poner que si la suma de dígitos es igual a, eh, o sea, directamente al número, que era la variable que habíamos pedido, vamos a devolver true. ¿Ok? O sea, el número es un número de Armstrong. Y si no, pues vamos a devolver false de esta forma. Y bueno, ahora ahora lo que vamos a ver entonces es aquí, vamos a poner un console log, ¿ok? Y vamos a ponerle dentro de la función porque, bueno, como estamos retornando, no estamos imprimiendo nada directamente dentro de la función. Entonces lo que voy a pasarle es el número, le voy a poner 153, que se supone que es un número de Neutron, y ahí tenemos el true en la consola del navegador. Ahora si yo saco la calculadora un momento, vamos a ver que, pues bueno, son tres dígitos y, bueno, entonces sería 1 a la 3, ¿ok? Ahora... Aquí tengo 5 a la 3, el uno lo vamos a dejar porque al final es uno, 1 más 5 a la 3 que es 125, más 9 a la 3 que viene siendo 27, serían 153 que es el número en sí, ¿ok? Si es un número de eso. Vamos a probar de nuevo con otro número que es 1634, ¿ok? Y ahí vuelve a dar. Y si le paso, no sé, 100, pues bueno, obviamente ya no funcionaría, ¿no? Ok, falso. Perfecto, ahí lo tendríamos. Entonces... Bueno, nada, ese ejercicio ya quedaría terminado. Y bueno, ahora pasemos a hacer el siguiente ejercicio, que es este que dice, escribe una función que calcule el máximo común divisor de dos números, usando lo que es el algoritmo de Euclides. Y básicamente el algoritmo de Euclides es un algoritmo que nos permite hallar el máximo común divisor entre dos números, en donde, en un caso, si mientras que A sea mayor que B, pues bueno, lo que hacemos es calcular el resto de la división de A por B. Y entonces, si ese resto es cero, pues obviamente el máximo común divisor, ¿quién es? B. Pero si no es cero, entonces A sería igual a B y B sería igual a ese residuo. Y seguiríamos dividiendo hasta obtener cero. Para ello lo vamos a ver en una función, vamos a ponerla así, una función que se llama MCD, y vamos a tomar dos números, en este caso A y B, ¿ok? Ahora, dentro vamos a declarar una variable que se llama auxiliar y la vamos a inicializar en cero. Ahora, como en B vamos a ir almacenando lo que es el residuo de la función, vamos a ejecutar un bucle que va a ser mientras que B sea distinto de cero, de esta forma. Y ahora, lo primero que tendríamos que hacer es igualar la variable auxiliar a B, ya que en el momento en que el resto de la división entre A y B no sea cero, pues bueno, tendríamos que guardar el valor de B en A. Y entonces, ya si ya B lo tenemos dividido entre A, pues, o sea, A lo tenemos dividido entre B y eso lo íbamos a almacenar en la variable B, pues bueno, ya no tendríamos ese valor. Entonces, por eso creamos la variable auxiliar para ir almacenando ese valor. Ahora vamos a declarar que B va a ser igual a el resto de su división por A, ¿ok? De esta forma. Y ahí, bueno, si B es cero, pues bueno, B ya contendría lo que es el máximo común divisor. O bueno, en realidad no, lo contendría A, se supone que era B. Si era cero el resto, pues bueno, B era el máximo común divisor. Entonces A es la que está conteniendo en este momento el máximo común divisor. Ahora, vamos a igualar A la variable auxiliar de esta forma. Y vamos a retornar al final de la función, pues lo que sería A. Ahora, si yo vengo aquí, bueno, voy a escribir otra función. Si yo vengo aquí, imprimo un console log y utilizo la función msd que acabamos de crear y le pasamos, por ejemplo, 12 y 6. Sabemos que el máximo común divisor, ¿quién es? 6. Y yo guardo, tenemos 6 en la consola del navegador. Si yo pongo 24 y 18, que se supone que el máximo común divisor es 6 también, y guardamos, tenemos 6 en la consola del navegador. Si pusiera 32 y no sé, 64 en orden inverso, igual tendríamos 32 como máximo común divisor. Y bueno, podemos igual analizarlos. A mí me gusta siempre hacer esto para ver cómo funcionan las cosas. Y pudiéramos analizarlo de esta forma aquí, abrir la consola del navegador y ver cómo se está manejando esto, ¿no? Si entramos en este momento, entra aquí, b distinto de cero, ok. La variable auxiliar almacena el valor de b, que en este momento era 64, y luego b se pasaría al resto de su división. En este caso se igualaría a 32 porque sería una división decimal, y entonces, bueno, no se puede hacer eso, se supone, en el momento en que hayamos el resto, entonces el resto sería 32 y la variable A se igualaría al auxiliar que contenía el valor de 64. Entonces cuando volvamos a hacer esa división, en este caso la variable auxiliar guarda ahora el valor de 32, que sería
se supone el máximo común divisor, que es lo que va a ir, lo que va almacenando, pues bueno, B ahora se divide entre el resto de su división por A y esa B ahora es cero. Entonces A almacena lo que es el máximo común divisor y luego viramos al bucle que no se va a volver a ejecutar porque ya B era cero y pasamos a devolver A que contenía el valor de 32. Y entonces ahí tendríamos el máximo común divisor. Y bueno, vamos a pasar a hacer este último ejercicio de este que está aquí atrás, que dice que el factorial de un número n, denotado como n y un signo de exclamación, es el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Por ejemplo, 5 es 5, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿ok? Y bueno, eso simplemente lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer utilizando la recursividad como habíamos visto antes, ¿ok? Y cabe destacar que la recursividad es mucho más lenta que los bucles, ¿ok? La recursividad es más lenta que los bucles, pero bueno, en algunos casos es bastante útil. Entonces vamos a hacer una función que se llama factorial, de esta forma, factorial de esta forma. Y en este factorial, pues bueno, nos van a pasar un número n. ¿Ok? Entonces, vamos a poner primero que si este número n, de hecho vamos a ponerlo en una condicional de una sola línea, ¿ok? Si este número n, ¿ok? Número, al revés, si esta n es igual a 0, lo que vamos a hacer es retornar 1. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ir retornando aquí? Vamos a ir retornando n por la función factorial de esta forma por n. Bueno, en este caso vamos a utilizar, como hayamos visto, lo vamos a utilizar como prefijo, si mal no me acuerdo que es así como se llama, menos menos n. Y si ahora yo llamo a mi función factorial, en este caso vamos a llamar a la función factorial con el factorial de 5 de esta forma y guardo, tengo 120. Vamos a buscar un momento lo que es la calculadora. Ok, calculadora. Vamos a buscar entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ahí tenemos 20. Acabamos de hallar el factorial de un número de una manera súper sencilla utilizando recursividad y sin ningún bucle. 6, si mal no recuerdo, era 720 y ahí lo tendríamos perfecto. Y bueno, nada, ahí quedó ese ejercicio. Y pues bueno, nada, hasta aquí hemos llegado a la clase número 4 de funciones del curso de JavaScript. Y pues nada, si tienen alguna duda o algo que no entendieron, pueden igual escribirme en un comentario y yo sin ningún problema, pues bueno, se los responderé. Y nada, muchas gracias a todos los que se quedaron por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video.